Cada vez que llego a un pueblo, me pregunto por su historia. Indago en su gente sobre sus orígenes y siempre encuentro emoción y sentimientos encontrados en sus pobladores cuando rememoran viejos tiempos. Es también el caso de Carro Quemado, que el 5 de octubre de 2021 cumplió 97 años. La pequeña población del oeste pampeano tiene aún algunas viejas casas en pie y en sus cimientos está forjada la historia misma de la localidad. Por eso fui a la búsqueda de los testimonios que construyeran el pasado en palabras. Una mañana llegué hasta la casa de don Casiano, que amablemente fue desempolvando recuerdos alternados con la palabra de tono. Yo vine del campo de unas chacras, de la media legua que se le dice. Vivíamos allá, nosotros teníamos horno de ladrillo, los padres. Entonces los criamos ahí nosotros y ya después de 8 años se casó una hermana y se vino a vivir acá a Carro Quemado. Y entonces me trajo ella y de acá me mandaba a la escuela. Bueno, después a los pocos años se vino toda la familia y compramos una casita allá, compró mi padre. Primero alquilaba, después le compró una casita de barro, así que ahí vivíamos, la hizo de material y vivíamos ahí. Después fue y compró la fonda, que le dicen la fonda. Donde antes se paraba el colectivo, uno se daba al albergue, ¿no es cierto?, al pajurano que venía. Esto era de Gavino Sur en un tiempo. Y bueno, y era un lugar aparte de ser un boliche, se daba de comer, se atendía a algún pasajero. Y tenía para estación de servicio, tenía de todo, carnicería, tenía para dar de comer, para dar cama, hospedaje. Y ahí se hacía baile, jodas antes, como antes, creo ya que venían cantores, tenía un bar era. Pero siempre fue, ¿no es cierto?, se usó, ¿no es cierto?, como por un lugar de reunión, de jugar al truco, se reunía la gente acá, ¿no es cierto?, venía gente rural, ¿no es cierto?, como la de acá del pueblo. Había 2 canchas de bocha, la gente se divertía, venía, le gustaban mucho las cosas criollas. Claro. Para las bochas, jugaban al truco, jugaban así, al mu, se jugaba por la comida y comían, a lo mejor se jugaba por un lechón, asaban un lechón o hacían un cordero, por ahí se hacía un asado. Vos venías a este lugar, ¿no es cierto?, el otro lugar era el bar Los 5 Hermanos. Vos llegabas a ese lugar, ¿no es cierto?, y seguro que trabajo conseguías. Porque el dueño del campo venía también y compartía con el empleado, jugaba al truco y capaz que no te conocía y te invitaba, sírvase una copa. Se quedó la historia, ¿no es cierto?, una vez, ¿no es cierto?, tenía un picaporte y había un hombre, ¿no es cierto?, que a la salida fue a salir del boliche y no quería que lo agarraran y resulta que estaba enganchado del saco en el picaporte, ¿viste? Y gritaba, el temen indios de mierda, decía, que resulta que estaba enganchado del saco y no lo había agarrado nadie. Bueno, ahí estuvo, yo no sé, pero como 30 años. Eso fue más o menos en el 75, por ahí. Esto debe haber funcionado hasta que dejó de correr el colectivo. Y eso debe hacer como 10 años que ya la abandonamos ahí y después se vendió eso. Se vendió a un tal Sergio Gatica ahí para desarmarla, que ahí está, ya la desarmado un poco. Claro. Así que ya no va quedando nada. Bueno, lo que se ve, lo poco que ha quedado, pero es un lugar de parte de la historia de Carro Quemado también. Cuando nos preguntamos por qué se llama Carro Quemado, fue Marcelo Medero quien nos respondió. Que bueno, en la época de las campañas al desierto,
cuando se expulsaba el indio hacia el desierto, ¿no? Hubo un enfrentamiento entre indios que se realizaban en esta zona por el tema de las lagunas y salitrales que había. Bueno, en una de esas arriadas que le llamaban, los indios encuentran a un vendedor ambulante, le queman su carro, lo matan y bueno, cuando llega la milicia encuentran los restos del carro y entonces ellos toman como punto de referencia el lugar y lo llaman Carro Quemado. Y de ahí siguió con esa ubicación hasta que, bueno, años más adelante se funda un lugar para el tema de las cartas, una estafeta que le decían, postal, y bueno, esa fue la primera edificación que hubo hasta que se decidió formar una comisión y don Ángel Norberto Telles de Menezes, que fue el fundador del pueblo, él se hace la escuela acá, que él fue el director de la escuela. Entonces fue el primer edificio que tuvo acá el punto. Bueno, ya a partir de ahí, bueno, los productores de la zona donan parte de sus tierras para, bueno, delimitar así más adelante iba a formar parte del pueblo, ¿no? En sus comienzos, los pobladores iban a comprar el pan a Victorica, hasta que apareció la primera panadería. La mayoría de la gente, qué sé yo, se iban a Victorica, traían la mercadería, la galleta. No había panadería antes. Después hicieron una panadería ahí, a la esquina de la plaza. Ahí hicieron una panadería, Demetrio Coronel se llamaba, un tío mío. 60 años atrás. Y hizo una panadería que está todavía la panadería. La panadería de los Coronel. Abastecía solamente pan y otras cosas no vendía. Pan solamente. Las famosas galletas. Sí, la galleta, la verdadera galleta. Este lugar es un lugar privilegiado, ¿sabe por qué? Porque se hace una galleta de campo, no sé si te vos la llevas y puedes tenerla meses. ¿Y cómo era Carro Quemado? Todo camino de tierra. Acá no había asfalto en ese tiempo. Este pueblo era chico, casi la mayoría eran casas de barro. Todo esto se destruyó, ya no han quedado casas de barro. Las voltearon a todas, han edificado, han hecho nuevo. El primer empleado municipal fue Julio Lucero, que ahí esa casita de barro que está ahí, ese rancho, fue el primer empleado municipal que tuvo. En otra punta del pueblo, la casa de doña Luisa también forma parte de los primeros años de vida de Carro Quemado. Acá vivían los Ramos, creo que vinieron del lado de Limay, Mahuida, de esos lados vinieron. Una familia de trabajo de campo y vivieron acá. No, todavía resiste el rancho, ¿no? Todavía resiste. Caldén, alambre pasado, se mojaba la paja, pasto puna. Se mojaba la paja y se le daba una chirleada de barro. Se colgaba, ¿viste? Se colgaban así, pastones. Pero viste que tiene alambre, mira. ¿Vos viste que tiene alambres atados? Cada trecho tiene alambre. En ese alambre, no sé, ahí se colgaba la paja así, al revés. Se ponía colgando todo para abajo. Entonces después, no sé, del lado de adentro se le pegaba una chileadita así. Era barro, es barro. Es barro, no está cocido, nada, es barro. Y fíjate, y vos le mirás entre las paredes, no sé, esto se nota todavía el pasto. Doña Luisa, no sé, fue una pionera acá de Carro Quemado. Una pionera. Y a fuerza de sacrificio pudo criar, no sé, creo que son varios hijos varones, 2 mujeres, una cultura del trabajo, no sé, a la bondad, a la sabiduría. Yo creo que es una gran enseñanza, ¿no es cierto? Con la poca cultura que tenía doña Luisa, le transmitió, ¿no es cierto?, sabiduría y honradez
al extremo. Llama la atención porque como una parte de la historia, ¿viste? Es una parte de la historia. Le llama mucho la atención, la visitan mucho. Acá se vino a desarrollar Carro Quemado, ¿sabe cuándo? ¿No es cierto? Cuando estuvo un tal García Nielsen. No se acuerdan en la historia, ¿no? Todas esas cosas, todo eso. La pileta, esa pileta de natación que ves ahí, eso lo hizo García Nielsen. García Nielsen fue el que más casas hizo. Creó el minicomplejo, trajo la luz, trajo teléfono. No, un tipo, un visionario. Un visionario. Le decían el canario, ¿viste? Como que le dio otra cara. Por eso te digo, el APA, el agua potable, lo hizo García Nielsen. El minicomplejo lo hizo García Nielsen. Después vino el asfalto, vinieron otras cosas, pero en lo que es infraestructura básica, fue García Nielsen, olvídate. Dentro del pueblo también hubo otro sitio de encuentro, el famoso boliche de Orgales. Y había un almacén, o sea, antes era de Ramos Generales, que era de la familia Orgales, que bueno, todavía está en pie y hay unas cosas para ver muy interesantes de esa época. El famoso boliche de Orgales, que le decían. La vida en ese tiempo era más que nada, la actividad era una actividad ganadera, como lo es aún, ¿no? Pese a que era todo muy medanoso. Y llegamos al presente. Por eso convocamos al intendente para que nos diera su visión del Carro Quemado 2021. Desde que estamos nosotros en esta gestión, la idea fue con pequeños detalles y ir acomodando el pueblo, dándole vida al pueblo, y es hoy en día que esos detalles están dando sus frutos. Verás cómo está quedando la oficina de turismo, que cuando empezamos decían turismo en Carro Quemado, ¿para qué? ¿Para qué una oficina de turismo? Y hoy es una atracción turística justamente, que está trayendo toda la gente, que no solamente de acá de paso, sino aquel que nos sigue por redes sociales y dice, mirá qué lindo ese pueblito, cómo ha progresado, mirá cómo le han metido cosas, y cómo siguen con ganas de seguir haciendo. Y esa es la intención nuestra, seguir haciendo por nuestro pueblo. Hoy hicimos la oficina de turismo, en una semana vamos a estar inaugurando el cementerio, en una semana vamos a tener el CDI terminado, en unos meses vamos a tener la municipalidad nueva prácticamente a cero, pronto tendremos también la sala velatoria, que eran cosas que hacían falta en el pueblo, como un cementerio, sala velatoria, que decís, ¿para qué? Pero hacen falta, son necesarias. O sea, nosotros sacamos ese para qué en Carro y directamente lo hicimos y mostramos el por qué lo hicimos. Desde que comenzó nuestra gestión, teníamos alrededor de 100, 110 casas. Y hoy tenemos alrededor de 150, 160 y se notó en el consumo, y el transformador que había acá en el pueblo había quedado chico. La red eléctrica nueva, más la incorporación de un nuevo transformador, que eso va a solucionar ese problema que te decía de abastecimiento. Carro Quemado también tiene sus artistas, y en la música los de Carro han representado a la pequeña localidad a nivel nacional. Yo aparecí por la pampa como tantas criaturas, paisaje chato en alturas de a poco me hizo cantor. Sé que es un largo dolor la canción de la llanura, por eso mi vida pura la copla en esta ocasión, para cantar mi pasión voy buscando la... El grupo nuestro, que se llama Los de Carro, que el nombre se lo puso el intendente. Y el grupo se forma porque viene un chico guitarrero, un sobrino de un gran guitarrero reconocido en La Pampa como es Paulino Ortellado. Él se llama Rubén. Y bueno, él llega al pueblo como maestro de música y ¿qué hace un guitarrero? Empieza a buscar gente que le guste en el rubro. Bueno, y ahí nos conocimos
Y entre juntada y juntada, bueno, dice que ¿qué les parece si empezamos a hacer algo ya un poco más serio, ¿no? Y pasó un viento sur, tapando a gata el rastro a Montesinos tras la yeguada. Una milonga canto para la pampa, otra me va llevando por la distancia. Representar a nuestro pueblo, a nuestra gente en distintos lugares, para mí no tiene precio. Es casi un imposible milonga vaya, la que pienso y no digo, esa es más larga. Es casi un imposible milonga vaya. Carro Quemado está enclavado en el Caldenal pampeano, una de las grandes virtudes del lugar. Y a ver, mira, hay mucha gente que se ha venido directamente, vino de paso, vino en la época de la Brama y decidió quedarse a vivir acá en el pueblo. Hay gente que vive en Mar del Plata, que vivía en Mar del Plata y dijo, no, me quiero quedar en Carro Quemado por la tranquilidad. La paz que te da un pueblo así, a alguien que vive en las grandes ciudades, en las grandes urbes, es único. Los amaneceres, los atardeceres, el monte, el sonido del monte, me siento, pero no, es inexplicable. Y más cuando uno anda haciendo lo que a uno le gusta. No mucha gente puede tener eso. Y me gustaría que la gente del pueblo entienda que se puede vivir del turismo, que se puede invertir en turismo con alojamientos, mejorando lo que tenemos, mejorándolo, no esperando que la municipalidad vaya y lo haga. Porque sí, sería más fácil que lo haga la municipalidad y después los chicos que están en la municipalidad un poquito desocupados, mandarlos ahí. Pero no, la idea es que vos como propietario de una vivienda o que tengas un terreno, te animes a invertir. El torneo del pollo al disco ya se está convirtiendo en un clásico de Carro Quemado y el intendente deja la invitación. El ícono pampeano, te diría allá. Estás hablando del tercer torneo de pollo al disco que se va a estar realizando en el mes de noviembre, precisamente el sábado 6. Va a ser algo otra vez muy lindo para juntar a la familia pampeana directamente, porque apenas largamos se empezaron a anotar, a pedir cómo era la participación, cómo tenían que hacer para anotarse. Y es algo muy lindo porque no solamente hacemos un torneo simple, sino que logramos que vengan a conocer nuestro pueblo. Mi última pregunta fue, ¿qué significa para usted Carro Quemado? Que para mí es una cosa, qué sé yo, un pueblo humilde, chico, la gente muy buena, todos somos unidos prácticamente, todos conocidos. Para mí, Carro Quemado es mucho porque es mi lugar. Debe haber lugares hermosos en el mundo, hermoso, no discuto, pero para mí este es mi lugar. No, yo no me pienso ir en ningún momento. Pienso que nativo, soy de acá y voy a quedar acá. No sé, que me arranquen enfermo, me lleven a otro lado. Y lo valora cuando uno anda lejos, ¿no? Porque cuando uno está lejos, me tocó a mí, por ejemplo, estar en Cosquín y desfilar, por ejemplo, en la inauguración del festival. Me imaginaba yo que mientras veía a la gente de costado era la gente de mi pueblo, era como que yo lo estaba haciendo acá. Un lugar hermoso para criar hijos y para envejecer, tal vez no para desarrollar. Un enclave justo en el medio del Caldenal. Y Carro Quemado, el pueblo donde nací, donde desde chiquito, donde esto acá que tenemos, lo vivía como un sueño, tenía mi sueño de ser el intendente algún día y poder hacer cosas en el pueblo que yo veía que se hacían en otros pueblos y decía, ¿por qué en Carro Quemado no? ¿Entendés? Yo no cambio caldenes, ¿no es cierto?, por rosas. No, me gustan los caldenes, me encantan los caldenes.
Y así relatamos otras historias, de esos pampeanos que tienen sueños cumplidos y por cumplir. Carro Quemado es otro pedazo de nuestra tierra, con su vieja leyenda del carro quemado, que trasciende el tiempo y se instala en el corazón de su gente, que con orgullo despierta cada mañana pensando en cómo mejorar lo que fue, es y será su lugar para vivir. De ellos y de nosotros depende conservar el legado que dejaron sus fundadores. Carro Quemado también es parte de la Pampa Infinita.